David, mira, yo siento que es un problema el tema de los rótulos. En la sociedad estamos demasiado lastimados y afectados en la cabeza por el tema de ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? Si bien que yo digo que soy comunicadora social de profesión, pero me consumo un montón de libros, podcasts, YouTube, cursos, soy aficionada estudiando, me certifico, viajo a países, entonces soy una estudiante incansable. Tú no naces siendo solamente un caparazón, tú naces siendo algo integral, un todo. El problema está en cuando tú tratas de vivir como separado. Entonces tu área espiritual está descuidada, tu área física está descuidada, pero tu área intelectual está súper fuerte, entonces tú eres un súper intelectual. ¿Y lo demás qué? Puedes tener $10,000 en la cuenta, 100,000, hay dinero y el resto, ¿qué es lo que te mueve aquí? ¿Cuál es esa pasión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese fin? Este término de influenciador, que está muy por debajeado, muy subestimado, o muy mal visto, muy criticado, muy polémico, como quieran llamarlo. Tú influencias a tu pareja, tú influencias a tu mamá, tú influencias a la persona que te ve en redes sociales, tú influencias al vecino, al compañero de trabajo. Hay muchas personas que probablemente estén escuchando este podcast y se identifiquen, ay, pero es que si mi mamá me ve, ¿qué va a decir? Ay, pero es que mi hermano me va a hacer bullying, ya sé. Claro, el amigo de la universidad va a decir que ahora me creí un bloguero y entonces que estoy acá grabando videitos y qué oso. Porque cuando tú te preguntas de cada cosa que tú estás haciendo, ¿por qué haces lo que haces? Cuando te miras al espejo y tú dices, ¿por qué haces lo que haces? ¿Te logras responder eso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago este podcast? ¿Por qué voy a ese trabajo? ¿Por qué tengo esta relación? Si te llega 1 millón de seguidores, eres capaz, tienes la infraestructura de sostener una comunidad de 1 millón de personas. Y por eso te digo que cuando tú al inicio dices experta en redes sociales, yo siento que es digamos, otro rótulo. Porque lo que necesitamos ser expertos es en vivir, en entender para qué estamos aquí. Pero lo que sí me duele mucho es ver personas tan talentosas, pero tan talentosas, y eso te lo digo con la mano en el corazón, y es lo que me mueve a mí a hacerlo todos los días, ver personas tan talentosas, tan desperdiciadas. ¿Cuándo y en qué momento tú identificas esas creencias y cómo empezaste a trabajarlas? Uf, esa es la mejor pregunta de todo el podcast. Bienvenidos a ¿Cuál es tu punto podcast? Un espacio donde exploramos temas que generan dudas, mitos y debates. Aquí hablamos sin filtros, cuestionamos lo que muchos dan por hecho y buscamos diferentes perspectivas para entender mejor el mundo que nos rodea. En cada episodio encontrarás conversaciones con expertos, experiencias personales y preguntas que quizás nunca te habías hecho. No se trata de quién tiene la razón, sino de ampliar la mente y encontrar tu propio punto. Hoy tenemos un tema que seguro te hará pensar, así que ponte cómodo y acompáñame en esta conversación. Vamos allá. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ¿Cuál es tu punto podcast? Hoy tenemos un episodio muy reflexivo, un poco reflexivo, muy directo y emocional. Tengo una experta en redes sociales, alguien que admiro muchísimo, que conocí de una manera muy extraña. No, extraña no, como una anécdota un poco rara. Yo les voy a contar y les doy la bienvenida a ustedes. Y con ustedes a Paula Dantas, bienvenida a ¿Cuál es tu punto podcast? Gracias por estar acá. Muchas gracias, David, muchas gracias a todos ustedes por abrir las puertas y pues por esta invitación tan bonita. Gracias. Te lo dije afuera antes de, y te lo vuelvo a repetir, gracias por tomarte el tiempo, darnos la oportunidad de crecer, darnos la oportunidad de conocer también un poco más de lo que eres, de lo que haces, para compartirlo también con nosotros y las personas que nos ven. Entonces, muchas gracias. A ustedes y a ustedes ahí también, gracias por darse la oportunidad de consumir este tipo de contenidos, porque este tipo de contenidos son los que los ayudan a ustedes a pensar diferente, a hacer cosas diferentes y a tener resultados diferentes. Así que conectados con este podcast supremamente interesante, vayan a verse la primera temporada, la segunda, pendientes. Gracias. Bueno, Paula, empecemos por dar un poquito de contexto para que la gente se vaya como conectando. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegas a este país? Soy Rola,
colombiana, para los que no saben qué es ese rolo, ser de Bogotá a Colombia. Llego a Estados Unidos en el 2015, hace ya 10 años. Y llegué, a diferencia de muchas personas, sin huir del país, sin nada, no hay una historia dramática de fondo. A mis 21 años empiezo a emprender, monto una revista de bodas y de eventos, yo soy comunicadora social de profesión, y monto una revista impresa. Lo mío eran los libros y todo el mundo digital, físico de revistas y libros. Entonces yo digo, bueno, mi primer emprendimiento fue con una revista de deportes extremos porque trabajaba como jefe de prensa de la Liga Motociclismo de Bogotá. Y ahí le digo a mi jefe, patrocíneme una revista de deportes extremos, o sea, no quiero que sea del club, quiero que sea mía, pero con plata suya. Okay. Y me dice, ok, vamos a hacerlo. Lo hicimos, fue un éxito, hasta que mi jefe era de la pirámide esta que cayó, no voy a entrar en detalles exactamente, y hasta ahí llegó el patrocinio. Ahí yo reinvento todo el tema, porque obviamente por temas de derechos y demás, dejé eso a un lado. Ya no seguí vinculada con los deportes extremos porque transmitían Todelar, la carrera a las 6 horas y estaba en el autódromo, entonces lo mío eran las motos, los deportes extremos, los autos, me encantaba. De ahí salto a un vacío que vi en el mundo de las revistas, en el mundo impreso, y fue bodas y eventos de 15 años, porque ese material impreso estaba supremamente costoso la pauta. Entonces eran solo editoriales grandes, Semana, todo este tema. Para pautar ahí las empresas un poco más, de menos presupuesto, no tenían acceso. Entonces yo me meto a librerías nacionales, me meto a Panamericanas, me meto a todas las tiendas de cadena con un presupuesto mucho más económico para las marcas. Entonces estaba arrasando yo. Te digo que tenía 21, 23 años, eso fue el rango. Ahí monto, además de la revista, monto una empresa de eventos, y me va súper bien. O sea, yo dedico 5 años de mi vida entre estudiar y a montar empresa, y me va súper bien. Y un día digo, pero acá debe haber algo más. Okay. Yo tengo 23 años, ya estoy firmando contratos, tengo oficina en la 93, andaba todos los días en taconada, pues, o sea, cóctel, reunión, contrato, y yo, ya va. La vida se está yendo como a otro nivel muy alto, y yo quiero ver qué hay más allá. ¿Qué pasa si yo arranco para Estados Unidos? Voy a aprender inglés. Y me vengo para acá a aprender inglés, supuestamente venía 6 meses. Y acá llevo 10 años. Ok. Cuando nace la idea de... O sea, yo primero... Bueno, yo te conocí en un evento de emprendedores y empecé a seguirte. Y en el momento en que yo veo la primera historia o la primera publicación tuya, conecto de una vez. Y yo empiezo a imaginarme este episodio desde entonces. Quiero que ya esté en el podcast, quiero esto. De hecho, en una de tus historias, en una cajita de preguntas, la voy a poner por acá esa imagen porque le tomé captura. Le dije, te pregunto que si me regalarías un episodio para la segunda temporada del podcast. Entonces, cuando me dices que sí, yo muy emocionado le comento ayer a mi pareja, le digo, vida, hay alguien que yo quiero que venga al podcast, que es así todo eufórico, contándole la historia. Y ella me dice, wow, che, ¿y qué hace ella? Y yo le dije, no sé. No tengo ni idea. O sea, yo no sé qué hace, pero es que, o sea, es algo muy chévere. Cuéntanos de eso. Para mí fue muy confuso en un principio realmente lo que hacías. Pero ya ahora pues hay otro... David, mira, yo siento que es un problema el tema de los rótulos. En la sociedad estamos demasiado lastimados y afectados en la cabeza por el tema de ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? ¿Tú quién eres? Tú eres una persona, tú eres un ser humano, punto. O sea, yo soy una mujer, yo soy una mamá, yo soy una esposa, yo soy una hija, yo soy un ser humano, soy una emprendedora, soy una amiga. Eso soy tantas cosas que puede ser, que es demasiado ridículo limitarse a un título. O es demasiado ridículo perseguir solamente llegar a un título y decir,
ahora soy arquitecto, o ahora soy médico, o ahora soy lo que sea que quieras perseguir en tu tema profesional. Totalmente diferente a decir, bueno, ¿qué estudiaste? Bueno, tengo un par de estudios encima, ok. Si bien que yo digo, ok, soy comunicadora social de profesión, pero me consumo un montón de, o sea, libros, podcasts, YouTube, cursos, soy aficionada estudiando, me certifico, viajo a países, entonces soy una estudiante incansable. Entonces fíjate que ahí cuando alguien me dice, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú quién eres? Es como difícil tener que resumirme, porque soy tanto. Como encasillarte. Encasillarme, soy tanto que me choca la pregunta siempre, la persona que siempre te van a conocer en cualquier lado y te dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces? Me puedo quedar una hora contándote de quién soy, qué hago. Entonces, bueno, pero básicamente para darles una respuesta, soy una mujer supremamente apasionada por el crecimiento, por el progreso, por el desarrollo mental, porque siento que todos vinimos a este mundo a utilizar todo lo que Dios nos dio. Siento que somos un Ferrari, así imagínate una gran máquina en potencia, y soy una apasionada por descubrir. Imagínate tú un Ferrari enfrente de tu casa, tú no duermes esa noche con toda tu familia curioseándole cada botón, y esto para qué es, y esto cómo sirve, y esto cómo prende, y esto para qué será. Y soy una apasionada por la vida, sencillamente eso, y me encanta transmitir eso, porque me encanta vivir en abundancia. Entonces, cuando tú vives en abundancia, tú quieres dar. Cuando a ti te sobra algo, ¿qué haces tú? Tú enseguida quieres dar, compartir. Si a ti te sobra aquí la comida, el agua, lo que sea, ¿tú qué quieres enseguida? Piensas en tu pareja, en tu hijo, en tu vecino, en tu primo, en tu amigo, en tu mamá. ¿Sí me entiendes? En esa abundancia de querer dar. Y eso soy y eso hago. Me he robado varios conceptos de lo que pude preparar para este episodio, de lo que tú publicas en tus perfiles. Y te defines, me hice un resumen ahora, como madre, hija, esposa, tía, y tengo acá, dices así, literal, aprendiz inalcanzable. ¿Cómo haces para que todas estas, puedo usar todas estas facetas, todas estas etiquetas, no se mezclen la una con la otra, o si bien permites que una se mezcle y brinde apoyo una a la otra y logres finalmente ser tú? Pero es que qué más delicia que se mezcle todo con todo. O sea, eso es un cóctel, eso es una delicia. Imagínate, cuando no tenía hijos, entonces era una faceta que desconocía totalmente, pero ahora que soy madre, entonces nutre, porque ahora voy a aprender sobre maternidad y todo lo que aprendo sobre mí misma, porque llega un criatura, un retoño, a poner tu paciencia al límite, y tú tienes que crecer tú mismo y decir, ok, yo tengo que sanar, yo tengo que autorregularme antes de pronto explotar y decir, cállate, o sabes, sacar ese lado que no está tan cool en la crianza y decir, ok, de esta forma yo voy a aplicar esto que yo conocí. ¿Cómo hago para todo con lo que ya yo vengo? Voy a aplicarlo entonces en mi emprendimiento. ¿Cómo hago que esto que estoy aprendiendo funcione acá? Es una fusión, es una danza, yo lo llamo así, es como una danza en la que tú vas a fluir y fluir y fluir en la vida, y en la que todo se va a conectar. El problema, fíjate, David, es que tenemos muchas áreas en nuestra vida. O sea, tú no naces siendo solamente un caparazón, ¿sí me entiendes? Tú naces siendo algo integral, un todo. El problema está en cuando tú tratas de vivir como separado. Entonces tu área espiritual está descuidada, tu área física está descuidada, pero tu área intelectual está súper fuerte. Entonces tú eres un súper intelectual. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás qué? No da, ojo, porque no da para enfocarse en todas las áreas a la vez. No da. Ahí lo único que vas a lograr es un burnout, lo único que vas a lograr es colapsarte. Pero tienes que tener claro y tienes que tener muy presente que eres un todo. Entonces es como tener muchas planticas que vas regando. Ok, yo regué mi espiritualidad, yo nutrí esto, yo planté aquí, yo voy a recoger el fruto de acá. Sabes que hay procesos, que hay momentos en donde tú vas a tener que cavar y mirar la tierra más fértil para poner la semilla en el momento adecuado y esperar con paciencia que eso dé fruto mientras tú estás pendiente. Y así con todo, imagínate un gran jardín.
hay un punto de partida para ese gran jardín que llamas? ¿Hay un punto, hay un momento en el que tú dices, o un momento de conciencia donde tú te permites identificar eso o sencillamente el mismo proceso de la vida te va llevando? ¿O cómo van llegando estas cosas a tu vida? Sí hay un momento bastante fuerte, bastante claro, que digamos que no vamos a entrar en detalles, pero es un momento en el que yo me siento ausente, Okay. en el que uno dice, bueno, pero lo que te acabo de decir, bueno, hay dinero, pero, ajá, puedes tener $10,000 en la cuenta, 100,000, hay dinero y el resto, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Cuál es esa pasión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese fin? Entonces ahí empieza una búsqueda incansable de decir, ok, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer? Es una lucha con el ego y pasa justamente un par de años después de que yo llego a este país. Porque como te digo, en Colombia yo soy hija de una actriz, estudiaba en una buena universidad, tenía una gran empresa, me rodeaba con buenas personas, entonces yo estaba levitando. Ujú. A los 23 años yo firmaba contratos que te lo garantizo que el promedio de mis compañeros de universidad tomaban cerveza de lunes a viernes y yo cerraba contratos de lunes a viernes, que hubo un contrato que yo llegué a firmar en esta revista que te digo de los 15 años, donde yo me siento con el presidente de Aviatur y le hago mi propuesta, el señor se levanta de su mesa, va, trae 5 millones de pesos y me los pone en la mesa, me dice, yo quiero el contrato contigo. Y yo me levanto, la revista no existía, no había ni un ejemplar, David. Y yo fui a venderle una idea. Lo único que hice fue imprimir unas tarjetas de presentación. Me compré un folder para que se viera un poco más profesional el Ajá. asunto. Llegué yo con mi folder, llegué en taxi porque no tenía carro todavía. Y el señor fue a traerme ese dinero y me dijo, yo quiero ese contrato contigo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿Qué, como qué crees que había ahí o qué crees que vio él? seguridad y confianza. Seguridad y confianza, vio él. Para apostarle en una nueva propuesta, para apostarle y creer en algo diferente, que era lo que yo estaba proponiendo. Sí. ¿Me entiendes? Pero entonces en ese momento en el que te enfrentas a llegar a Estados Unidos, en el que tú dices, ok, como todos los inmigrantes y la mayoría de personas que estamos acá decimos, ¿y ahora qué? Ahora ya no están esos contactos, ahora ya no está ese reconocimiento, ahora ya no está, ya no me muevo como pez en el agua. Pero fíjate que yo quería justo eso, David. Yo quería incomodarme. Yo practico yoga hace muchos años y mi profesor de yoga decía, quédate quieta. Porque cuando tú te quedas quieto en una postura incómoda, la mente enseguida quiere sacarte. La mente enseguida quiere decirte, pues acomódate, muévete. Pero cuando tú empiezas a manejar la respiración, cuando tú empiezas a manejar la cabeza, cuando tú empiezas a decir, esto no es para siempre, esto es un momento, esto va a pasar, ¿qué te pasa? Desvías la atención del foco de la incomodidad. Y yo quería ponerme en situaciones incómodas. Constantemente me pongo en situaciones incómodas de crecer, de retos constantes. Intencionalmente. Intencionalmente Okay. me obligo a eso. Porque esa es la única forma en la que voy a crecer. Si no, lo que voy a hacer es dar vueltas en la zona cómoda. Cuando yo llego a Estados Unidos, me choca mi ego porque ya no era nadie. Y ahí empieza esa construcción de decir, un momento, ¿en dónde es que yo estoy poniendo mi concepto de quién soy? ¿En un estatus, en una profesión, en las amistades, en lo que gano, en lo que hago de dinero? ¿Quién es realmente Paula? ¿Quién soy? Y ahí es donde todo empieza a coger, donde todo empieza a encajar. Empieza a dar cuerpo, Paula, hay algo muy demasiado atractivo de lo que comunicas, de lo que tú haces, y es esta, digamos, una invitación a figurar de alguna manera en el mundo digital. De hecho, una frase tuya es que si no estás en el mundo digital, no existes. Cuando empecé dije que iba a ser un poco directo y es una frase que impacta, que quizás si se la dices a alguien que no le da el contexto, no tiene el contexto necesario, lo puede tomar incluso como una ofensa o un insulto. Hablemos un poco de qué hay detrás de esa frase
¿Y qué te lleva a ti a decir eso? Sí, claro, esas son susceptibilidades de las personas que no les gusta escuchar lo que tienen que escuchar. Ajá. Cuando tú no estás en el mundo digital, cuando todas las personas, incluyéndote a ti que estás ahí, pasan así todo el día, se van a dormir haciendo esto, entran a bañarse, entran al baño, entran con esto. Cuando tú no estás en la avenida más concurrida del mundo, pues lastimosamente no existes. Lastimosamente no vas a tener los resultados que, digamos, un emprendedor o ofrece servicios común y corriente, cualquier tipo de servicios. Ahorita tú me ponías un ejemplo fuera de cámaras cuando hablamos la primera vez y no recuerdo, la pregunta que tú me hacías era como cualquier persona quisiera para todo el mundo. Quisiera para todo el mundo. Y yo creo que recuerdas mi respuesta. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos algo que compartir. Este término de influenciador, que está muy por debajeado, muy subestimado, o muy mal visto, muy criticado, muy polémico, como quieran llamarlo, tú influencias a tu pareja, tú influencias a tu mamá, tú influencias a la persona que te ve en redes sociales, tú influencias al vecino, al compañero de trabajo. O sea, si tú le dices, venga, camine, tomamos una cerveza y no llegue temprano a la casa. ¿Qué es eso? Una influencia. Entonces, sencillamente, el mundo digital ya pasó, es una herramienta, y ya pasó de ser solamente foticos bonitas en que uno compartía con los amigos, que estuvo cool al principio, chévere la fotico del fin de semana, y de las cosas bonitas y chévere, pero esto ha escalado a tanto nivel que la persona que no esté aprovechando eso, pues está dejando un mundo fértil para el resto de personas que sí lo está viendo. Entonces tú me decías, sí, ¿será que es para todo el mundo? Claro. Yo recuerdo, te ponía justo el ejemplo incluso me puse el ejemplo me puse yo como ejemplo y te decía que yo no había hecho una carrera, que había iniciado unas pero que no había terminado una. Y que yo en algún momento sentí que no tenía criterio para pararme o ponerme frente a una cámara y transmitir algo, influenciar a algo. Me pusiste un ejemplo muy, muy puntual y muy, muy crudo, pero muy real. Me dijiste que si de repente un habitante de calle que está allí por drogas o por X razón, se para y le hacemos una entrevista, ahí está, lo ponemos acá en este podcast y cuenta su testimonio, no va a influir totalmente. Imagínate que, y este ejemplo viene a raíz de algo que yo hice en la universidad, un trabajo de campo que yo hice. Siempre al cruzar a la universidad, al subir, yo estuve en la Javeriana, todo este caminito estaba lleno de habitantes de calle. O sea, y claro, pues a los estudiantes ya nos conocíamos, era que, ¿cómo va? Venga, le guardé papitas del almuerzo, ay, mire, todo bien, chao. Y hubo uno que llegó, yo no conocía al señor, y yo, ¿quién es ese? Yo converso siempre con todo el mundo y él me dice, no, ese señor no es de acá. Yo tenía que hacer un trabajo de investigación, de conversar con alguno de ellos, bueno, un trabajo. Pues resulta que me encuentro con este gran personaje. Empecé a conversar y él me dijo, ¿usted no le da miedo hablar conmigo? Le dije, no, usted no tiene cara de que me va a hacer nada malo. Y sentados en un andén conversando, no, y yo le dije, ¿debería tener susto? ¿Me va a hacer algo? No le va a hacer nada. Pero nadie me habla. Yo pues sí, amigo, o sea, no, obviamente que nadie se va a acercar a conversarte porque no es seguro, la gente no lo ve tan seguro. Me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Le dije, no tengo ni idea. Me saca la billetera, me saca un carnet de estudiante de Derecho, me saca el carnet de una de las universidades de Bogotá, el carnet de la biblioteca y me empieza a contar su historia. Me dice, yo soy abogado, pero ¿por qué resultó aquí? Porque mi esposa me abandonó, me quitó a mis hijos y se me acabó la vida. Y caí en los vicios, y caí en las malas amistades y acá estoy. Y se me acabó la vida. Entonces imagínate, yo te pregunto ahí, a mí se me eriza todo, eso pasó hace como 20 años, a mí se me eriza todo porque yo digo, ¿qué pasa si este hombre tiene una cuenta en Instagram que solo necesita un celular e internet? Solamente. Y empieza a compartir su historia, su mensaje y a decir, oigan, por aquí no. ¿Cuántas vidas no estaría salvando ese hombre? Terrible. ¿Cuántas personas que en este justo instante se están poniendo
droga, o se están inyectando droga, o están pasando por una situación como que los dejó la esposa, que se llevó el hijo, que se murió alguien, y están a esto, a renunciar a la vida, ese testimonio no los puede salvar de la vida, de cometer un error, no les puede salvar la vida. Entonces fíjate que a mí me impacta mucho cómo las personas se quitan mérito, y lo que tú dices, pero es que ¿quién soy yo para venir a decir, hagan esto o no? Y a mí me pasó, no te imaginas la cantidad de años que yo sufrí de este síndrome del autosabotador y todos los síndromes posibles se me van del impostor. Y yo empecé a perseguir títulos. Entonces yo decía, ok, no, yo tengo que prepararme un poquito más. Entonces fui a Harvard y fíjate esta historia, fui a Harvard a estudiar Antropología y Derechos Humanos. ¿Qué tiene que ver eso con comunicación social, con todo lo que yo hago? Ni idea. Pero yo decía, bueno, por lo menos tengo algo de Harvard. Entonces ya tengo un poquito más de voz. Ya sí digo que fui a una clase de Harvard, pesa un poquito más. Después entonces me certifico como Health Coach en un instituto en New York. Invierto un montón de dinero que era ese curso. Y después digo como, no, pero me falta un poquito más porque es que ¿quién soy yo para decir eso? Y más que te cruzas con personas que te dicen, no, pero es que ¿quién eres para ir a decirle a una persona qué comer o cómo pensar? Entonces tú empiezas a dudar de ti y sigues dudando de ti. Cuando todas las personas tienen algún mensaje que puede cambiar la vida de alguien independientemente del bendito título. Quítense ese título de la cabeza, por favor, háganse ese bien y entiendan que eso era de la época pasada, de los abuelos, de los tíos que los querían ver casados con el abogado, el ingeniero, el médico, y si no, no había estatus y prestigio. ¿Cuáles fueron esos hábitos que empezaron a cambiar o a convertirte en esa mujer líder que eres hoy? ¿Por dónde empieza la vaina? Por la lectura. Soy una lectora así obsesionadamente loca. Mi esposo a veces me esconde los libros. Es como, no más. Es como, ya, no lees hoy. Es como, me meto al baño, un momentico. Me encantó, mis papás siempre, bueno, perdón. Viene de ahí. Yo siento que a mí me gusta la lectura. Y yo digo que yo siento porque yo me pongo a leer, pero me ha costado, pero estoy trabajando en ello. El hábito de la lectura. Ok, entendí, escuché a alguien que dijo, ok, ¿te cuesta? Audiolibros. Yo me escucho audios de 10 horas, de 8, 10, 6, o una hora. Porque me gusta la información. ¿Cómo alguien que quiera aprender? ¿Por dónde? O sea, ¿cómo le hace a la lectura? Algo que le guste y algo que vaya a poner en práctica. ¿Por qué? Porque la lectura le han hecho muy mala fama, David. O sea, es como dentro de todas las creencias que nos han metido en la cabeza, una persona que lee directamente ya es el intelectual, el pilo, que el más sabe. Entonces le hace cualquier libro y cargue un libro que usted ya tiene cara de nerdo y cara de inteligente, entonces ya con eso está. Y empezamos a tener algo que se llama obesidad cerebral. No se trata de leer por leer. Ahora sí, lo que yo te decía ahorita, si yo estoy emprendiendo, si yo estoy en mamá primeriza, si yo estoy en el tema en el que tú estés, independientemente en donde tú estés, empieza a leer sobre eso. ¿Por qué? Porque es algo que tú vas a poder poner en práctica ahí mismo. Entonces tú vas a ver un resultado inmediato. No se trata solamente de leer por leer y por leer y por decir que leíste y por poner la historia de, ay, soy un gran lector. Algo, así sea un libro cortito. Hay un libro que es el de Haga su cama. Un libro súper chiquito que te genera un hábito tan simple como de no te vayas de tu casa sin tender tu cama. Y si tú lo puedes poner en práctica y eso te genera un resultado en tu vida de sentirte mejor, de decir, oye, mira, tendí mi cama y me alcanzó no sé, enseguida tengo un mindset como de, lo logré. Porque eso es lo que producen los pequeños hábitos, ¿no? O sea, tú tiendes tu cama que antes no lo hacías y te entras a bañar con la mentalidad ganadora. Como, me prometí que iba a tender mi cama, entonces lo hice, ¡yay! Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces yo siento que la lectura es eso, es... Mira que pasaba mucho, me costaba trabajo encontrar amigos interesantes con quien conversar. Eso siempre ha sido algo que personalmente he tenido conflicto, con lo que he tenido conflicto. No es tan fácil encontrar un buen conversador. La gente no conversa de cosas tan chéveres, o sea, pasa.
Sí. Y yo era muy tímida, pero así exageradamente tímida. Yo era como... Entonces me parecía que el libro era fantástico porque yo abría el libro y la persona me estaba hablando, yo estaba conversando con Kafka, por ejemplo, que amaba Kafka, de una referencia mía de muy temprano fue Kafka, fue Freud. Y entonces yo empiezo a meterme en estas mentes de estos pensadores tan impresionantes y yo decía, tengo los mejores amigos del mundo. Yo tengo aquí mis best friends, sí, claro, más pilos del universo, y era como, wow. Y ese es uno de los hábitos que yo digo que más empezó a formar quién soy yo hoy en día. Se formó desde muy temprano en mi casa, que creo que la mayoría de cosas en la vida son formadas desde que somos muy chiquitos, ¿no? Desde hábitos muy de casa. Que no quiere decir que no se pueda adquirir más adelante, claro que sí. Hay algunas, bueno, si bien son los hábitos, por ahí partiste, pero también cargamos con un poco de creencias, unas de nosotros, otras que las cargamos, no se sabe por qué las cargamos, ni siquiera son de nosotros. Herencia. Exacto. Primero, ¿cuándo y en qué momento tú identificas esas creencias y cómo empezaste a trabajarlas? Uf, esa es la mejor pregunta de todo el podcast. Hágansela ustedes también en la casa. Porque lastimosamente fuimos criados por generaciones lastimadas. Por generaciones que desde todo el amor, y esto ya es algo que se habla abiertamente, que lo hemos escuchado en muchos lugares, que no vamos a entrar en mucho detalle, pero nuestros papás vienen de muchas creencias limitantes en muchos aspectos. Ya hablábamos, mencionábamos algo, por ejemplo, como el tema profesional. Entonces, yo vengo de un matriarcado gigante, vengo de 8 tías, un montón de mujeres, un montón de viejas en esa casa que son todas cotorras hablando mal de los hombres, por ejemplo. Entonces todos son indios. En la casa, en la familia, en el matriarcado no se conoce al hombre como hombre, sino como indio. Es que el indio ese no sirve para nada. Es que ese indio, desde que usted se casó con ese indio, ahí usted fracasó en la vida. Temas del dinero. El dinero es sucio. Yo siempre fui supremamente negociante y me gustaba tener dinero y me gustaba decir, yo invito y yo pago y compremos el helado rico y compremos, me encantaba. Yo me sentaba con las revistas y yo en esa época, una de mis tías vendía Avon y yo era feliz sentada en el sofá, pídame esto para mi mamá y pídame esto para mi tía, pídame esto para mí. ¿Y con qué pagaba eso? Pues con plata. Entonces yo cuando empecé a entender desde muy chiquita que el intercambio, el trueque funcionaba, que si yo tenía esas moneditas que yo veía por ahí, esos billetes, y me daban la crema que a mí me gustaba, yo decía, bueno, entonces conseguir más monedas. Pero ahí entonces se viene todo el tema que cargamos que tú dices, y me cogió un tío que es creyente, no, es que el dinero es el estiércol del diablo, y que primero entra un camello por no sé cómo de la aguja, no sé. Y yo, ay, pecadora, ¿y ahora yo qué hago? Entonces te empiezan a poner un montón de límites en las relaciones. Entonces yo duré 4 años soltera, después de pasar unas relaciones tóxicas, así, pero mal. Después, entonces yo recordaba y reforzaba eso, es que todos son unos indios, porque crecí escuchando eso. No, entonces yo no voy a tener tanto dinero, porque es que entonces ya no voy a entrar al cielo. Entonces, o elijo, o el cielo, o el dinero. Entonces estaba como, pero es que me gustan ambos, ¿qué quiero? El de la maternidad fue súper fuerte para mí, David. A los 16 años yo me declaré una tía rica, soltera, y ya, yo decía, entonces me decían, ¿tú qué quieres ser? Y yo, exitosa, viajar por el mundo y la tía rica de la casa, la tía rica de la familia. Claro, me cerré entonces al amor, me cerré al dinero, me cerré a la maternidad, por poco me faltó saltar de un puente. Cuando yo me doy cuenta, empiezo a sanarme y a decir, ok, ya va, eso fue todo lo que me dijeron. Me sirvió mucho estar lejos de mis familiares, me sirvió mucho ese tema de vivir lejos y de verdad decir, ¿será que eso es lo que hace sentido conmigo? Porque yo siento que cuando no se corta ese ombligo umbilical, no hay ese desprendimiento del núcleo de ese matriarcado que te digo, la idea se refuerza tanto que tú ni te das cuenta que estás siendo un efecto de una réplica. Entonces me sirvió mucho estar lejos, me sirvió muchísimo. Yo dije, ok, conocí personas maravillosas que yo decía, ve, este no parece tan indio. Este no tiene cara de indio. Si mi abuelita lo viera, de pronto no creería que es tan indio.
empecé a acceder al dinero de otra forma, desde otra paz. Había muchas personas que me decían, no, pero es que no seas tan avara, porque estás pensando tanto en el dinero, haz ese negocio por el amor al arte, porque por propósito, por voluntad. Y yo sí, ¿quién paga mis cuentas? ¿El amor al arte y la voluntad? No. ¿Quién paga mi viaje a Francia? Si yo me quiero ir a Francia con mi mamá, entonces, ¿qué arte va a venir a pagarme el tiquete? Cuando empiezas a identificar todo eso, entonces hay una gran explosión, una gran libertad de todo, de decir, no, ya va un momento, ¿quién soy? Y eso pasa en pandemia. Yo amé la pandemia. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el punto de meterme en una habitación con álbumes de cuando yo era joven, chiquita, y de escribirme, y de decir, hasta acá estamos, ¿para dónde vamos? De estar en silencio, la meditación funcionó un montón, la oración funcionó un montón, la introspección, la quietud, de decir, ok, bájale un segundo. ¿Qué quieres? Es que te preguntas cuando te levantas, ¿qué quieres? ¿Para dónde vas? No, tú vas, tú sencillamente coges, subes, bajas el bus, corres, porque eso fue lo que te dijeron que tenías que hacer. También era de las que creía que entre más hacía, era más productiva, entonces yo no podía estar quieta. Mi esposo, en ese momento mi novio, era como, ¿tú en qué momento descansas? Y yo, ¿descanso? ¿Para qué? Es como solamente el momento de dormir, pero en ese momento no había pausas, no había breaks, porque está siendo improductiva, porque a muchas personas nos criaron de esa forma. Párese a ver, haga algo que está haciendo ahí improductivo. Entonces fíjate que creo que eso es lo más difícil de la vida, vaciar tu cabeza, mirar qué es lo que ya no te va a funcionar para poder avanzar a otro futuro y poder escribir tu propia creencia. Esas creencias generalmente son invisibles y solamente hay un punto, hay una época, un momento, para ti fue pandemia, donde las hiciste visibles, o fueron conscientes para ti, fuiste consciente de esas. Luego de ese tiempo de conciencia, empiezas a actuar frente a ellas, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a resignificar todas esas cosas sabiendo que, o sea, en algún momento tú eres consciente de que eso es lo correcto? Pues toda tu familia se educó y te educaron a ti así. ¿Cómo es ese conflicto, o si hubo o si no hubo ese conflicto interno, como que voy a ir en contravía de toda mi familia, o soy yo soy loco o loca? No, al contrario, yo dije, ¿de qué manicomio me escapé? Por Dios. Y yo empecé, tanto que yo inicié mi primer emprendimiento porque necesitaba, no, yo no podía sanar sola. Yo dije al principio, no, ya va. Yo no puedo ser la única que me rescato de todo este circo. Yo no puedo ser la única mujer, porque yo sabía y yo sé, y es mi lucha constante, de compartir, como este podcast de cuál es tu punto. El punto es que ustedes cuestionen lo que creen, incluso lo que estamos hablando acá, que no coman entero, que procesen y digan, ¿hace sentido para mí? ¿No hace sentido? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es tu punto? Y yo decía, no me importa lo que opinen, o sea, yo soy totalmente adulta, ya estoy muy vieja para que entonces estén opinando. Y tuve que trabajar mucho el desprenderme del qué dirán, del si le va a agradar, de la aprobación, de ser la niña buena, porque yo soy la mayor, entonces la mayor siempre tiene que ser la bien portada, la que sacaba las mejores calificaciones, fui becada en la universidad por promedio, siempre era lo bueno, entonces siempre es como que tú estás persiguiendo incansablemente agradar y que te acepten. Entonces la abuelita ya estaba esperando el título y estaba esperando los mejores resultados, era como, ya se ven venir de ahí. Y es un peso supremamente grande. Mi color de pelo original es negro, y yo dije, me lo voy a pintar. Y empecé con esas pequeñas cosas que tú dices, soy yo y yo hago lo que quiero y hago lo que se me dé la gana, el que le guste, el que no opine. Y fíjate que eso es algo que es supremamente importante en las redes. Cuando tú tienes una postura, cuando tú sabes posicionarte, hay muchas personas que probablemente estén escuchando este podcast y se identifiquen. Ay, pero es que si mi mamá me ve, ¿qué va a decir? Ay, pero es que mi hermano me va a hacer bullying, ya sé. Claro, el amigo de la universidad va a decir que ahora me creí un bloguero
y entonces que estoy acá grabando videitos y qué oso. Y entonces no hay una postura, no se pueden posicionar, porque si una persona opina diferente, entonces ya me van a molestar y ya me van a criticar, o el hate, me lo van a botar todo por comentarios, mejor yo no hago nada. Entonces las personas están siempre preocupadas con esa aprobación, con el aplauso. Y hubo algo que yo adopté como un mantra, así como regla de la vida. Eso me cambió a mí la vida. El halago, que uno siempre está esperando, como lo hiciste súper bien. Y lo que te digo, más yo que era la niña buena, entonces yo estaba esperando que mi mamá, mi papá, mi tía, todo el mundo, bravo. El halago y la crítica son dos opiniones. O sea, que no me pertenecen. Cuando tú te desprendes de la crítica, yo te puedo decir hasta mico, y tú, ok, es tu opinión. Sí. O sea, tienes todo el derecho a opinar, chévere, pero ni me pertenece, porque pueda que eso es la lectura que tú estás haciendo. ¿Sabes? Cuando tú me estás halagando, lo mismo. Tú ni siquiera sabes todo lo que soy yo. Entonces es como que endiosamos mucho o criticamos mucho sin conocer la esencia del todo de la persona. Entonces es como, puedes emitir una opinión de algo puntual mío, chévere, ok, lo recibo, lo agradezco, pero hay una capa gigante entre que eso toque realmente lo que yo creo de mí. O sea, cuando la persona se blinda emocionalmente de que el halago y la crítica no existen, la persona vive como es ella. De esos halagos, esa crítica, hay una necesidad de aprobación que muchas veces también nos limita. No sé si sea lo mismo o tenga alguna relación o se pueda interpretar de la misma manera. Y es un bloqueo también que nos encontramos a la hora de introducirnos o atrevernos a participar del mundo digital. Y es que yo considero que lo que yo hago es demasiado bueno o es lo suficientemente bueno para que le agrade a cierta cantidad de personas. Cuando esa expectativa no se supera o por lo menos no es alcanzada ni siquiera a la mitad del promedio, yo me frustro. ¿Cómo yo puedo o qué herramienta puedo usar yo o por dónde puedo empezar a trabajar o qué debo atacar a trabajar en mí para que eso empiece a cambiar? Poniendo los pies en la tierra y dejando el ego que se adueñe de tu realidad, entendiendo cuál es tu propósito realmente, de por qué yo tengo mi primer video que yo grabé para redes sociales, bueno, después del primer proyecto, el primer video que yo grabé para este proyecto fue ¿por qué haces lo que haces? Porque cuando tú te preguntas de cada cosa que tú estás haciendo, ¿por qué haces lo que haces? Cuando te miras al espejo y tú dices, ¿por qué haces lo que haces? ¿Te logras responder eso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago este podcast? ¿Por qué voy a ese trabajo? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Por qué vivo en Estados Unidos? ¿Por qué no vivo en Colombia? ¿Por qué no voy a otro lugar? ¿Por qué no ejerzo otro oficio? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué no los tengo? ¿Me entiendes? Entonces empiezas a estructurar toda tu vida entendiendo el por qué. Cuando tú no tienes un por qué, llega la primera dificultad y tú te vas. Claro. Las personas tienen algo y las expectativas, ¿no? ¿Para qué quieren 1 millón de seguidores? Están en la capacidad de sostener 1 millón de seguidores, de comentarios, nomás la infraestructura manual. Mira, yo paré, y hace poquito lo compartí, yo paré en mis redes un mes, que estuvo mi mamá acá, mis 2 celulares colapsaron, mis manos colapsaron, mis muñecas estaban doliendo un montón. Y yo siempre que siento que algo pesa, yo suelto, porque el peso te va a quebrar. Entonces yo dije, ok, voy a soltar un poco esto que me está pesando por todos los lados. Si te llega 1 millón de seguidores, ¿eres capaz, tienes la infraestructura de sostener una comunidad de 1 millón de personas? No. Visualízate que mi papá quería que yo fuera la mejor catedrática de la Javeriana, y estamos hablando que él se sentía realizado si yo le dictaba clase a 30 personas. Tengo una comunidad de 14.000 personas. Tengo una comunidad, al principio arranqué con mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hermana y un par de amigos de bravo, sí, chévere. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué quieres números? ¿Me entiendes? Entonces lo que tú dices, la persona se frustra porque, ay, solo tengo 1.000 personas que me siguen.
Tú dimensionas en tu cabeza que son 1000 personas y lo que tú sales a decirle a 1000 personas, lo que tú comunicas a 1000 personas, cómo te estás comportando frente a 1000 personas. Párate en un auditorio con 50. Lléname aquí esto de 20 personas nomás. 20 personas es un montón de personas. O sea, quitarle el mérito cuando tú empiezas a jugar el juego de redes sociales por números y no por almas, ahí está algo mal. Y por eso te digo que cuando tú al inicio dices experta en redes sociales, yo siento que es, digamos, otro rótulo. Porque lo que necesitamos ser expertos es en vivir, en entender para qué estamos aquí. Cuando tú descubres quién eres, cuando tú descubres qué quieres hacer, cuando tú descubres el por qué, el para qué, empiezas a fluir. Hoy son las redes sociales. Mañana va a ser el metaverso con el no sé cómo, con el qué sé yo, qué tecnologías vamos a tener que lidiar y coexistir. Y dejar este tema de pelear con el tema de, ay no, es que el robot llegó y qué susto, porque nos va a quitar el empleo. Porque, amigo, trabaja en ti, trabaja en tu cabeza. Vamos rápido, porque si esto está llegando ya a tu casa, perdón, si ya están llegando los robots a tu trabajo, ¿qué estás haciendo tú aparte de quejarte para ir a la velocidad que está yendo la tecnología? Entonces, por eso te digo, ¿por qué no estás en redes? ¿Por qué no estás facturando en redes? ¿Por qué no estás teniendo una presencia digital de tu negocio, de tu servicio? Ay, es que yo tengo un restaurante. ¿Y? ¿Por qué tu restaurante no está vendiendo más a través de redes sociales? Que no es solamente, y ahí viene toda la parte técnica, que no es solamente poner fotos, no es solamente poner videos y reels genéricos. No, va mucho más allá. Pero por eso te digo, es como todo el mundo necesita entender que la evolución, que hace para poder evolucionar, va a haber unas personas que se van a tener que sacrificar de decir, ok, me tengo que mover de acá. ¿Sí me entiendes? Pero si tú empiezas a moverte por números y empiezas a moverte sencillamente por estadísticas, vas a frustrarte y no lo vas a saber hacer y vas a decir, es que esto no funciona y no es para todo el mundo. Hay algo que tú mencionas así directo, que tu talento no se quede en el cajón. Ese llamado que haces de hacernos más partícipes de las redes y llevar lo que hacemos a otro nivel para que le podamos llegar a más personas que fácilmente es la principal tarea o facilidad de las redes sociales, que con un mensaje que yo publique le puedo llegar a muchas personas, que como bien dices ahorita es más difícil en un escenario traer a 20 a 50 personas que yo publicar un video, un post, una historia y comunicarle a miles y miles de personas. Ese llamado es porque hay muchas personas que no consideran o que consideran que lo que hacen no lo debe conocer o no es suficiente para las demás personas, o que lo que yo tengo con que es aquí está los de la cuadra y mis vecinos y mis amigos es suficiente. Pero ¿qué le podemos decir a esa persona que tiene ese talento, que tiene esa alma, que tiene eso que se necesita para, bueno, no que se necesita, pero sí para darle a más personas y no ha descubierto ese talento que tiene? Es que mira, las redes sociales son un espacio para servir. Y volvemos al tema del ego, vean, despréndanse mucho de ese ego del yo soy. Yo soy súper cool, entonces vean mi carro. Yo soy el súper cool, entonces vean mi mejor traje. Vean, todo eso hace parte porque hace parte. Pero no es la esencia. Entonces, cuando tú entiendes que todo esto son plataformas de visibilidad para potencializar, lo digo despacio para que lo digieran, son plataformas de visibilidad para potencializar lo que tú ya eres. Entiendes que es que no tienes que hacer nada más de lo que ya eres. Ya estás haciendo. Entonces, por ejemplo, eres un nutricionista que tienes en tus consultas a personas que están lidiando con problemas alimenticios, sean trastornos, sea que comes más, sea que comes menos, sea que necesitas nutrirte en un embarazo, o X o Y cosas que atiende un nutricionista. Cuando tú entiendes que le puedes ayudar a solamente una persona, cuando tú empiezas a entender que es una creencia, que el modelo económico cambia, que estamos en otro mundo, que el mundo actual está funcionando diferente, y cuando dejas de poner resistencia a eso, pues
aprovechas las oportunidades. Es que las oportunidades están ¿para qué? Para aprovecharlas. Entonces cuando tú dices, ok, voy a dejar de vender mi tiempo porque mi tiempo es limitado. Y ojo que yo entendí esto, David, muy fuerte. Dios me mandó a mí una señal en la que yo digo que literal me hizo zancadilla. Y yo dije, ok, te fuiste muy fuerte. Yo estaba haciendo ejercicio y estaba yo con mis audífonos, haciendo mis pesas, estaba haciendo un reverse, una sentadilla hacia atrás. ¡Pum! Me caigo, me voy de lado, se me sale la rótula, entonces quedo yo así como medio chueca en el piso. Y yo recordé que mi papá me contó una historia de un futbolista que se había metido la rótula en un partido, porque si no, después iba a ser supremamente más trágico. Entonces cojo yo esto aquí, la pesa de este lado, la mano de este otro lado y ¡pa! Me meto yo la rótula otra vez, me la devuelvo al puesto que supuestamente yo no sabía qué estaba haciendo. Grité, me dolió, casi me muero, me desmayo, llegó la ambulancia, 2 meses en mi cama, en donde yo no podía ir ni por un vaso con agua, no me podía bañar sola. Claramente al otro día no pude ir a trabajar, hasta ahí llegó un trabajo que dependía de mi presencia física. Viví de mis ahorros, pero ¿y qué si yo no tenía ahorros? ¿Y qué si yo no estoy en el hotel mamá y necesito pagar mis cuentas? Entonces todo eso hizo que yo entendiera el trasfondo de la vulnerabilidad del ser humano y que tu estabilidad económica no podía depender netamente de tu cuerpo. Entonces la gente dice, yo voy a trabajar porque soy un trabajador, y eso nos pasa mucho como latinos, nos pasa mucho como hispanos. Nos enorgullecemos de decir, es que somos trabajadores, ¿sabes? Como una mula, pues nos gusta que nos vean o hacernos ver como, es que yo soy un burro trabajando, y es que hasta que yo sea viejo, quítale un trabajo a un señor ya de edad, que toda la vida ha trabajado, él dice, si usted me quita mi trabajo, yo me muero. Porque toda la vida le dieron el sentido a la vida en un trabajo, en un oficio. Y que si el viejito ya no puede hacer ese oficio, pues a los meses se muere. Porque toda su vida la puso ahí. Cuando esa persona entiende que en vez de ayudarle a una persona que tienes, no sé, 8, 10, 12 horas, que vas a ser un workaholic y que va a ser horrible porque te vas a cansar atendiendo a tantas personas, pero digamos, ok, está bien, vas a atender a 10 personas por día. ¿Y qué pasa si en vez de ayudar a 10 personas, le puedes ayudar a 20? A 30. Y es algo que es escalable. Entonces, cuando tú entiendes que puedes dejar de vender tu tiempo, que es limitado, ¿vale? Sí. Cuando tú entiendes que no vas a depender de tu cuerpo porque es vulnerable, y cuando tú entiendes que le puedes llegar a más personas, pues bingo. ¿Qué más quieres? Y lo otro es que no se necesita pues la gran infraestructura, o sea, la gente pensará que para salir a abordar un proyecto de estos, salir al aire, pues se necesita una cantidad de presupuesto y no, y se lo digo desde la experiencia muy personal. Este podcast sale, el primer episodio con un teléfono. Nosotros empezamos grabando con teléfonos. Lo que yo te dije ahorita, necesitas esto e internet. Y acá, que ustedes saben que en Estados Unidos uno se compra los últimos teléfonos, así cambia todo. En nuestros países no, pero si estás viendo y tienes un teléfono que tiene una buena cámara, o pídeselo prestado al primo que tiene el teléfono caro y grabas los primeros videos y te atreves a conseguir tus primeros clientes, el tema es dar ese paso. Mira, ¿cuántos negocios no necesitan millones de millones para el arriendo, para la pintura, móntate un restaurante de empanadas? Bueno, el freidor, la persona que va a trabajar, o si eres tú, entonces ya no tienes sueldo. Toda la logística, todo acondicionar ese local va a generar unos gastos. Todo, mira, nunca ha sido más fácil emprender que en este mundo digital. Entonces a mí lo que más me frustra, me desespera, y es el propósito que de verdad me mueve mucho. Yo cuando arranqué en el tema netamente de mentalidad. Porque siento, y mira que la mayoría del podcast lo hemos invertido en la mente, porque es que siento que cuando no, y por eso me encanta mucho la analogía del jardín, porque cuando tú tienes un jardín, pero lo tienes en una tierra que no es fértil, puedes sembrar y te puedes, mejor dicho, cansar de sembrar, pero no va a florecer porque no va a haber fruto porque la tierra no está fértil. Cuando tu mente no está fértil, cuando tú no te encargas de, ok, vamos a remangarnos, vamos a meterle mano a la tierra y vamos a sacar
basura, escombros, vamos a limpiar y vamos a dejar esta tierra fértil y ahora sí vamos a sembrar, no va a florecer ni va a pasar nada. Y sucede lo mismo. No funciona solamente con que abramos una cuenta y hagámoslo, porque en el camino van a haber tropiezos, va a haber lo que tú dices, la frustración de que yo grabo y es que todavía solamente mi mamá me da like. Y ese es un problema. Tú tienes iPhone, tú tienes iPad, tienes iPhone, tengo iPhone, ¿y tú crees que yo sigo Apple? ¿Crees que le doy like a las cosas de Apple? No todo depende del like. El cliente que te ve, probablemente yo te veo y ni sé si te doy like. Probablemente tú me ves y ni sé si me das like. Y probablemente te hayan gustado cosas que ni le has dado like. ¿Sí me entiendes? Entonces es como, ¿en dónde le estás poniendo realmente el foco a las cosas? ¿En un like? ¿En el ego otra vez del like? No, por ahí no va. Entonces, y siento que las personas cada vez más están más difíciles de lograr esa interacción por redes de, ay, no doy like a todo, o no quiero darle like porque de pronto no quiero que se dé cuenta que a mí me gusta eso, o hay un discurso total detrás de todo este tema de los likes y no. Pero lo que sí me duele mucho es ver personas tan talentosas, pero tan talentosas, y eso te lo digo con la mano en el corazón, y es lo que me mueve a mí a hacerlo todos los días, ver personas tan talentosas, tan desperdiciadas. Porque, David, estuve presa mucho tiempo en una cárcel propia donde me creía una oveja, pero yo en el fondo sabía que era una leona, pero me daba pavor rugir. Entonces yo era como... Y así viví mucho tiempo con ese miedo a brillar, con ese miedo a ser yo, con ese miedo... Yo soy Leo. Y me daban pavor, entonces el tema de, acá estoy yo, porque entonces, bueno, ya es que ya de pronto me están viendo mucho, entonces yo era como, no, estoy llamando mucho la atención, entonces yo mejor me quedo quieta, y siempre he recibido feedbacks como, oye, lo que dijiste me encantó, esto fue realmente, me cambió, antes de redes sociales estoy hablando, o sea, mis amigas eran como, necesito un consejo, necesito que me ayudes en esto, es que lo que tú me dices a mí me llega, pero yo no creía en eso. Yo era como, bueno, solo usted, pero chito, venga, ¿qué fue lo que pasó? Como que yo ayudo, pero poquito. Entonces yo creo que eso es lo que pasa mucho en las personas, y es que no se atreven a recibir y a brillar y a poder ayudar. Es como, una de las frases que a mí me cambia todo es como, el sol sale a pesar de que, o sea, el que le gusta el sol o no, que se esconda, pero el sol no va a dejar de salir porque es que a este va a decir que, ay, no me está alumbrando mucho, pues métete tú, mira a ver qué haces. Y hay muchas personas talentosas escondidas, y hay que trabajar mucho en la cabeza, y hay que trabajar mucho en todos estos síndromes de aprobación, de la niña buena, del impostor, de todo esto, para decir, ok, yo tengo solo un chance. Es que cuando te das cuenta, y esto va pasando con los años, no es que seamos viejos, pero pues los años van pasando y tú vas diciendo, wow. Es mi vida la que está en juego. Tú me decías ahorita de los familiares y el linaje y de la herencia, y que va a decir que, lo siento, tú tuviste tu chance de vivir tu vida, de seguir y de replicar, ahora es mi turno y yo lo quiero hacer diferente. Y me doy el permiso de hacerlo diferente. Y me atrevo a hacerlo diferente y voy a sacar el coraje que tal vez tú no tuviste y en honor a ti lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Es como resignificar toda esa historia y poder decir, mira, hay una frase que yo también me repito mucho, y es que la primera que se levanta cambia ese destino, ese rumbo. ¿Por qué? Porque vienes de familiares y vienes de familia, de un linaje, de una herencia en la que han replicado, han repetido. Pero si tú eres la primera en levantarte y en decirte, yo lo voy a hacer diferente, mi hogar va a ser diferente, mis finanzas van a ser diferentes, mi profesión va a ser diferente, mi oficio va a ser diferente, yo lo puedo hacer diferente. Ahí tú cambiaste la historia, porque yo no solo estoy cambiando mi historia, sino estoy cambiando la historia de mi hija. Estoy cambiando la historia de los hijos que vienen. Entonces yo ahí estoy, mira, me erizo, te lo juro, me erizo, porque es entender el poder que tienes en vida. Es tu vida, pero no solamente es tu vida. Por eso te decía ahorita que el término de influenciador no solamente es para las redes. La decisión que tú tomas hoy o la que no tomas está influenciando tu generación. Y muchas generaciones. Qué bien, Paula. Listo, tomas la decisión y te mantienes ahora en el mundo digital, pero ¿cómo logras ese equilibrio
entre los roles o entre tu familia, tu trabajo, tu pasión, porque se nota que es apasionado, lo haces con pasión, lo disfrutas y no pierdes la esencia de seguir comunicando, de seguir alentando, de seguir invitando a la gente que se mantenga o que se venga a este mundo digital o desde lo que hacen, que florezcan desde lo que hacen. ¿Cómo logras ese equilibrio y cómo no desfalleces aún de alguna manera considerando que estás logrando, digamos, lo que quieres hacer? No creo mucho en el equilibrio. Okay. Siento que siempre va a haber algo, tú estás como, y más cuando te metes a jugar tantos roles, ¿no? O sea, tú tienes el sombrero a toda hora que te estás pasando, entonces imagínate, exacto, entonces imagínate que vas en la cuerda como un gran malabarista que te vas poniendo aquí los sombreros y vas haciendo a la vez así, y entonces vas a toda hora como, Yo siento que es sencillamente ser, David. Siento que es sencillamente mira, cuando tú empiezas a entender eso, que yo soy un todo, que tengo unos pilares de vida. Si tú no tienes clara esta pirámide, si tú inviertes la pirámide, entonces tu pirámide principal está el trabajo. Si de última está tu salud, entonces tú ya no vas a comer bien, entonces tú ya no vas a dormir bien, entonces tú ya no haces ejercicio. ¿Por qué? Porque es que el trabajo, porque es que el dinero va primero. Cuando tú no tienes esta lista de prioridades clara, tu vida va a empezar a ser un caos. Entonces, cuando tú dices, ok, yo voy a ir un día a la vez, yo voy a jugar todos mis roles balanceados, yo no todos los días estoy dando entrevistas, yo no todos los días estoy grabando contenido, yo no todos los días a toda hora estoy con mis hijos, yo no todos los días a toda hora estoy haciendo todo porque no puedo, que no lo logro. Entonces ahorita mismo yo saqué tiempo, 3, 4, 5 horas para movilizarme acá, compartir con ustedes, regresar a mi casa. Ok, mi esposo está con mis hijos, yo ahorita estoy en mi rol haciendo esto. Entonces aquí estoy con otro sombrero, ¿sí me entiendes? Pero llego a mi casa, entonces me quito el sombrero y voy a estar, ya tal vez que están dormidos, pero bueno, me explico. Entonces es como cuando tú entiendes que tus días tienen que tener ingredientes básicos, tú tienes una lista de cosas que son esenciales para ti. Y si tú le preguntas a la mayoría de personas, es como atravesarte el café con pan como sea, salir corriendo, ir a trabajar tantas horas, llegar a dormirte como funcione y en una carrera y se te fue la vida. Se te escapó la vida. Entonces cuando tú dices, ok, si mi prioridad es mi vida espiritual, personalmente, ¿qué tanto tiempo inviertes en nutrir esa vida espiritual? ¿Qué tanta quietud tienes? ¿Qué tanta oración tienes? Lo que te conecta en tu mundo espiritual, ¿qué tanto porcentaje? Mira tu día por porcentajes. Si mi prioridad es mi salud, a mí me cuesta horriblemente desprenderme el celular porque es mi trabajo. Entonces imagínate la tentación que yo voy al baño y soy como, pero espérate que de pronto o me voy a dormir y con bebés, entonces los bebés duermen cada 3 horas, entonces mientras la amamantada, pues miremos redes, se te fue 1 hora y el bebé otra vez se despertó y ay, no dormí. Y hay que vigilarse mucho. Entonces, si ya yo sé que esto es una debilidad, ¿yo qué tengo que hacer? Dejarlo en un cajón bajo llave. Porque si no, esto me puede llegar a controlar. Pero entonces yo tengo que ir un paso adelante, conocerme, las personas no se conocen, darme la tarea de decir con honestidad, ante todo la honestidad, es decir, esto me puede ganar facilito. Esto es un vicio. Tengo 2, están al lado de mi mesita de noche. ¿Qué hago? Los dejo lejos, donde realmente yo diga, no me voy a levantar por un celular. Si yo no le puedo ganar a esto, ¿a qué le gano en la vida? Y te das cuenta de las situaciones incómodas. Claro, es mucho más cómodo yo desvelarme y ver redes sociales y es mucho más exigente decir, ok, espérate que yo tengo una lista de mi día en donde yo tengo que descansar estas horas, tengo que completar mínimo 7 horas de sueño. Entonces, si yo duermo 5 en la noche porque bebés y demás, me obligo a que en el día, en algún momento, yo tome una siesta. Porque yo sé que el cerebro se empieza a comerse a sí mismo cuando no tiene descanso. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Que mi cerebro se destruya? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obligarme a dormir. Entonces, bueno, es que tengo una vida caótica porque tengo hijos, o tal vez tienes trabajo, trabajas 12 horas, no sé qué, paras en Dunkin' Donuts o en donde sea, y te compras un café con un croissant y sigues, y no controlas tu peso, no vas a un nutricionista, no haces ejercicio, pero ¿qué importa? Porque es que tengo que facturar, necesito el cheque del viernes.
Entonces te das cuenta que la vida se va pasando y se va pasando en los malos hábitos y en las malas costumbres de decir, ok, yo necesito tener claro esta pirámide de acá para que ese equilibrio que tú dices no se me vuelva una bola de nieve en el momento en el que yo diga, yo ni sé qué hice de mi vida y cada 31 de diciembre estés reajustando la ruta. La ruta se ajusta cada 24 horas. ¿Por qué cada 24 horas? Porque cada 24 horas tienes que hacerte esa vigilada. Yo soy supremamente básica en números, o sea, 52 semanas, partamos de ahí. Tenemos 7 días, tenemos 24 horas, tenemos hoy. Entonces, en hoy, ¿qué voy a hacer? Como ciclos. Sí, pártelo todo, divídelo todo. Entonces, ok, yo tengo 7 horas para dormir, listo, se me fueron 7. Tengo 4 horas para trabajar. 2 antes de que se levanten mis hijos, 2 mientras toman siesta o 2 cuando se duermen. Ok, en mis 4 horas yo pongo todo el foco, sin celular, sin la conversada, no, yo me siento 4 horas a trabajar. No necesito 8, no necesito 8. Necesito 4 bien hechas. Con todo el foco del mundo diciendo, ok, necesito 4 horas para producir este contenido, escribir, redactar, mandar correos, editar videos, mandarle esto a mi equipo. Necesito 4 horas diarias. Necesito otras tantas para cocinar porque yo amo cocinar y me encanta cuidarme y me encanta encargarme de eso en mi familia. Y yo siento que somos el resultado de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, bueno, de lo que hacemos. Pero si yo no cuido eso en mi familia, pues la salud no va a ser la prioridad como lo es. Entonces fíjate que cuando tú divides eso en tu día, ¿qué pasa? Que empiezas a decir que no, te empiezas a priorizar y eso es algo fundamental para las personas. Viene tu amigo el viernes y te dice, venga, vamos a comer hamburguesa. Camine, tomémonos unas polas. Viernes, te lo merece. Tu cuerpo no entiende que ni es viernes, ni que la hamburguesa, no estoy satanizando la hamburguesa ni la cerveza, ni nada. Sí, no. Sino que somos muy emocionales. Somos supremamente emocionales. Entonces, o peleaste con tu esposa, o tienes un problema, entonces comiste chocolate incansablemente, desesperado, porque no tienes claras esas prioridades, porque no tienes claro qué quieres, por qué lo estás haciendo, cómo es que lo vas a lograr. Entonces, por eso te digo, tienes 24 horas, traquéate diario. Haz un checklist. ¿Comí bien? Y no te des tan duro, o sea, lo estás ajustando. Cuando la gente quiere adquirir nuevos hábitos, entonces es como, voy a comer lechuga y tomate y la pechuga a la plancha y voy a dormir a las 8 en punto y me despierto a las 5 y meditaré y todo a la vez. No, es muy difícil, es demasiado difícil porque vas a colapsar, o sea, ni siquiera vas a poder abordar el plan. Entonces, yo he venido practicando algunos cambios y han sido, bueno, leí en un libro, decía que los cambios sean tan pequeños que no se noten, pero que a largo tiempo se vea el resultado. Es un 1% diario. Es el 1%. Así, chiquitico. Un cambio y muy por eso pequeño. Te digo, cuando tú te empiezas a traquear diariamente, tú dices, hoy lo hice bien. Hoy estuve presente. Es que ese es el problema, David. Vivimos en un tema atemporal, lo llamo yo. Porque vivimos oculpándonos mucho, lastimándonos de, es que el pasado y cuando yo era no sé cómo, o es que me hicieron o sufrí, entonces estás atrapado allá. Estás mortificándote la vida por lo que fue. Porque o era mucho mejor, que pasa mucho, yo conozco muchas personas que están enfrascados en decir, mi infancia fue mejor. Y ahora ser adulto es lo peor. Porque toca pagar cuentas, porque toca trabajar, porque toca crecer, porque toca, ¿sabes? Y son estas personas que prefieren tener planticas y perros como familia. Pero eso es un tema para otro podcast. Y como tú dices, me gusta ser directa y el que le gusta bien y el que no, next. Pero cuando tú dices, ok, fíjate, ya se me fue acá por ponerme chistosa, pero cuando tú dices, ok, tengo la claridad de qué es lo que yo quiero, tú vas a decir, ok, me voy a traquear todos los días, voy con tolerancia, pero voy con firmeza, y voy con claridad, y voy con foco, que si llega una persona a decirme, cómete este chocolate, yo te voy a decir, oye, mira, gracias, pero en este momento no quiero. Yo no tengo por qué, ay, no, porque es que yo no estoy comiendo chocolate, porque es que... No, claro que sí, mira, déjamelo acá, muchas gracias, muy rico. Y yo voy a mirar ese chocolate y voy a decirle, hoy no me lo voy a comer. Hoy no me lo voy a comer. Hoy no me lo voy a comer, hoy no me lo voy a comer. Y así con ese reto mental de todos los días de decir, ok,
tengo claro, hoy hice ejercicio, ay no, es que yo no tengo tiempo porque yo no tengo un gimnasio cerca, porque es que no sabes que tengo hijos. Yo pongo al bebé de 6 meses y a mi hija de 3 años y le digo, salta y tú quédate ahí dando vueltas que yo tengo que hacer ejercicio. Claro, porque yo no tengo entonces la facilidad de desplazarme todos los días 1 hora, como lo hacía antes sin hijos, quedarme 2, 3 horas haciendo zumba y yoga y en jacuzzi, en el spa, que tengo ya ahora 2 hijos. Pero, ahí es cuando viene el tema de victimizarse. Entonces todo lo decides, tú decides o eres la víctima de tu propio cuento, o tú sales de ahí y tú resuelves. A mí siempre me gusta, y yo creo que eso es algo que somos nosotros los colombianos, y es que resolvemos. Entonces a mí me gusta resolver, y yo digo, ok, en esta, y es aceptar y dejar de renegar y dejar de llorar. En esta etapa de mi vida donde yo elegí, entonces soy honesta, soy autorresponsable, yo elegí ser mamá, y nadie me obligó. Yo tomé la decisión de ser mamá, entonces acepto, honestamente digo, en esta fase de mi vida no me da para desplazarme 3 horas como lo hacía. Perfecto, pongo en mi televisor en mi sala, salgo a trotar con ellos cuando el clima lo permite o hago ejercicio con ellos. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa de una persona que trabaja 8 horas, 10 horas, 9 horas? Bueno, quítese la ropa en vez de quedarse scrolleando, o en vez de quedarse en el teléfono, o en vez de estar haciendo cosas que no debe hacer. Vaya y muévase, vaya y cocine, vaya prepare su comida, vaya encárguese de aprender algo nuevo, vaya léase esa página. Es como hacerse responsable, o sea, definitivamente es eso, hazte responsable totalmente de tus cosas. Dejemos de ser víctimas. Eso es lo más importante. Mírate al espejo y di, ya no más, deja de ser víctima. Víctima de tu propio invento, víctima de tu propio discurso, víctima de tu propia cabeza. Víctima, ya no, cierra la puerta al victimismo. Entonces, siempre que tú quieres un objetivo, se viene ay, pero es que, escúchate, que lleguen todos esos peros. Ay, pero es que, ¿a mí quién me va a escuchar si yo monto un negocio por internet? Pero es que, bueno, hágalo a ver qué pasa. Deje la excusa, deje el pero, deje el drama, y hágalo, y deje de predisponerse tanto para poder dar ese primer salto y decir, vamos con todo. Hablemos de ese potencial. Como, no sé si hubo un momento en el que te descubriste ese potencial y cómo lograste llevarlo a ese otro nivel y ponerlo donde está en este momento. ¿Potencial de? El tuyo, como Paula. Pues mira que es bien curioso que lo definas como potencial. Yo siento que todos tenemos potencial. Sí, total. O sea, pero siento que... perdón, me refiero al tuyo, ¿cómo lo ves? Porque es que... Yo siento que tenemos, o sea, en el proceso de autoconocimiento, yo desde muy chiquita descubrí un potencial de comunicación. Sí. O sea, siento que eso fue algo que yo identifiqué. Yo era muy tímida, te dije al principio. Sí. Supremamente tímida. Mi mamá me decía, ve y pide no sé qué, mami, quiero ponqué, una fiesta. Bueno, ve y pide. Ay, no, ya no quiero. Ya no quiero, yo me quedo sentada. Entre menos tuviera que interactuar, entre menos tuviera que conversar, entre la exposición a vaya y hágalo. Mi mamá me metió a teatro muy temprano, mi mamá es actriz, y me metió en clases de teatro desde muy chiquita. Eso me sirvió un montón. Perderle el miedo escénico, hacer clown, hacer improvisación, hacer caras, no me da pena. Me puedo parar enfrente de las personas. Uno de los miedos más grandes de las personas es hablar en público. O sea, más grande que muchos miedos. Y yo desde muy chiquita me expuse a escenarios en donde tenía que hablar y en donde por dentro yo estaba, pero muriendo del susto. Yo decía, a ver, y esto fue algo que yo empecé a descifrar desde muy chiquita. Muy chiquita te digo, desde los 13 años. O sea, que yo dije, yo tenía muy claro que mi vida iba a ser la comunicación, porque es lo que amo hacer. Y desde muy chiquita, te estoy diciendo que desde los 13 años yo llevo involucrada con micrófonos, con gente, con conversar, con dar charlas, con... siempre era, hacíamos un grupo, ay, usted la elegía para hablar y yo listo. Bien, chévere, vamos bien, nos vamos entendiendo. Y yo siento que en todos los roles de tu vida tienes que exponerte a cosas y que si la primera vez resulta incómodo, pero después ya no tanto y después ya me gusta o definitivamente no me gusta y no te tiene que gustar lo que te gusta a ti, no me tiene que gustar lo que te gusta a ti, ni a ti lo que me gusta a mí. No, cada quien es cada quien, pero tú descubres lo tuyo, pero tú no vas a descubrir algo si no haces cosas diferentes.
Entonces las personas crecen de la mano con el amiguito de infancia, y eso pasa mucho. Tal vez nosotros no, porque emigramos y hay una ruptura muy fuerte, pero pasa mucho. Y cuando uno regresa, yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno regresa al barrio y ve al mismo haciendo lo mismo, comiendo lo mismo, tomando lo mismo, y yo era como... La vida no pasó por ti. La vida no, ¿qué pasó con tu vida? La vida te pasó así, ¡pum! Entonces yo siento que la vida es un ratico, y yo siento que uno no se puede quedar estancado. O sea, ese tema de la inercia, y fíjate que la inercia se cree que es estar estancado. Y la inercia es estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces es como el perrito que se quiere morder la cola y pasa así. Y yo siento que si tú no desvías el camino de decir, ok, llevo 30 años tratando de perseguir un título, un posgrado, una carrera, tener un estatus, casarme con un millonario, y no funciona porque tengo 7 tías que metieron a los hijos a estudiar, que me criticaban. Mira, yo emprendí desde muy temprano en la vida, entonces yo tengo familiares que, ojo, los familiares la mayoría de veces son los más crudos, ¿no? O los que más levantan el dedo, es que usted... Y tengo familiares que me decían, cierto, se me olvida que es que si tú no vendes, no comes. Porque, literal, o sea, cuando tú emprendes y tú no vendes, no comes. Y yo decía, pero qué rico, porque depende de mí. Y depende de exigirme más mis capacidades y mis habilidades. Entonces me decían, pero es que llegaste a tu pregrado y mi tía, una de mis tías me presionaba mucho. Mamita, ¿y para cuándo el posgrado? Y te fuiste para Estados Unidos y allá, ¿qué tal el estudio? Y vas a pedir un ICETEX. Y yo era como... la loca que está conversando aquí, o sea, señora que está hablando. Entonces yo siento que son estructuras donde te tratan de encajar y depende solamente de ti, que tú puedas decir, momentico, me voy a salir de aquí, esto no cuadra mucho conmigo, esto no encaja mucho conmigo. Yo voy a quedar con una frase que mencionaste durante el episodio, pero si este episodio fuera, lo viese una persona que está perdida en el sentido de que no sabe para dónde agarrar, no perdida geográficamente. Bueno, hasta de pronto también. Sí, pues, puede pasar. Y fuese este episodio un espejo. ¿Qué le podrías decir? Yo tomé la mía y la voy a decir, la voy a compartir con ustedes. Es por qué y para qué haces lo que estás haciendo. Yo pienso que eso lo tiene que resetear a uno. Bueno, eso o te choca, te impacta, así pum. No sé si tengas algo más o otra más para compartir. Más que frase, yo siento que es la oportunidad de la vida. Que todos los días tienes una oportunidad de... ¿Sabes? Esto en algún momento va a dejar de existir. En algún momento vas a dejar de vivir. Cuando entiendes que la oportunidad diaria... la oportunidad de experimentar la vida, Sí, de vivir. Va a llegar un punto en el que vas a decir, ya no existe. Y el llamado más grande es que trabajen en sí mismos, en que trabajen en decir, ok, ¿qué es lo que me mueve? Como la frase que te gustó, ¿por qué hago lo que yo hago? Y se cuestionen todo, absolutamente todo. No estoy diciendo que sean rebeldes por ser rebeldes, ni que se levanten la bataca y le digan a la mamá, usted no sabe nada de lo que está hablando. No, absolutamente nada de eso. Pero sí que cuestionen todo lo que las entidades y las instituciones llamadas como iglesia, como familia, como universidades, como sociedad, como amigos, como tías, como el círculo de amigas, todos esos grupos en donde estás relacionado, todos esos grupos en donde estás vinculado, ¿qué es lo que han sembrado en tu cabeza? Que de todo eso que han puesto en tu cabeza, ¿qué es eso que te está limitando tantísimo para poder ser tú? Y que es ese salto a decir, voy a creer en mí, porque no tengo más chance, no hay más oportunidad. O sea, 5, 4, 3, 2, 1, la vida es ya. No es como, ok, si me equivoco y tú me decías fuera de cámara, no, si te equivocas, cortamos, hacemos algo. La vida no es un ensayo. La vida no es un ensayo donde vas a tener segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad. Mira, cuántas oportunidades han pasado por enfrente de tus narices que tú has dicho, no la agarré. Entonces, ¿cuántas más van a tener que pasar para que tú digas,
ya, me voy a atrever a destapar este regalo que se llama vida y me voy a atrever a vivir intensamente. Yo creo que la mayor invitación es a vivir con pasión, a vivir con ganas, a decir como, oh, esto es mío. Móntense en ese Ferrari que tienen de vida. Yo tengo un video que me encanta. Estaba yo en un carro que me gusta mucho, es un Porsche, no recuerdo la referencia, pero ya te conté que me gustaban mucho los carros. Entonces cuando yo me subo a un carro que hace un sonido así, es como que me da algo por dentro. Y yo solamente, esa vibración, esa sonrisa que nos acaba de dar, ese sonido que a los que nos gustan los carros, es montarte en esta vida y decir, tengo una vida, qué ganas con la que me levanto todos los días. Y no todos los días te vas a levantar como, qué rico la vida. Pero es tener ese coraje de decir, a pesar de que hoy no esté en donde yo quiero estar, yo hoy tengo el coraje de vivirme estas 24 horas con la conciencia que estoy dando un pasito más para donde yo quiero llegar, en el lugar en el que yo quiero estar. Es eso. Gracias. Gracias. Paula, hay una sesión de este podcast que no tiene nombre todavía y son una serie de preguntas que a mí me gusta hacer porque son, más allá de que sean preguntas genéricas, no están diseñadas para un perfil de personas. Es decir, las preguntas que te hice anteriormente estaban como pensadas para ti. Estas no, son para... Pero lo que me gusta es que la persona la responde desde lo que es. Okay. Entonces, ahorita mencionabas, sí, casi que adivinando, algo muy parecido. Hablemos de cuando se nos van las oportunidades, es decir, cuando se nos pasa el tren. No sé si de pronto en alguna oportunidad consideres tú que se te fue el tren de alguna, o sea, sí, refiriéndome a una oportunidad. Algo se te pasó, si lo notaste y qué fue lo que te hizo no subirte a ese tren. Yo creo que ningún tren te deja porque el que está destinado para ti es en el que te vas a montar. O sea, yo siento que esta frase de que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, es súper acertada. Porque de verdad, o sea, si tú no sabes que vas para Londres, pues te montas en el de París y allá llegaste a París y como, acá estoy en París y chévere. Entonces, cuando no la tienes clara. Sí se pasaron oportunidades, claro, por miedo al que dirán, por miedo a equivocarme. Entonces era como, no, mejor lo que te decía ahora, como, no, necesito prepararme más, entonces voy por otro título y voy por esa maratón de la colección de cartones en la pared. Claro, pero la oportunidad sobre todo de servir. La oportunidad sobre todo desde hace mucho más tiempo de poder estar poniendo todo lo que soy al servicio de más personas, como te decía al principio, de vivir en esa abundancia de que, oye, me sobra esto, toma, te lo doy a ti, ven para acá. Yo hago mucha mentoría y de hecho al inicio yo hacía mucha mentoría gratis, porque yo veía tanto talento en la persona, yo decía, venga, no me importa, ni me pague. Al principio yo decía como, ay, ni me importa tanto la plata, cosa que estaba súper mal, porque obviamente que de ahí tiene que venir mucha abundancia. Pero sí siento que la oportunidad era sobre todo de poder ayudar hace mucho tiempo, porque no se necesita de un cartón para poder ayudar. Tú puedes servir desde muchas experiencias. Mira, solo con lo que compartimos hoy acá, independientemente de que tú le quites la introducción de quién soy, ¿qué importa quién soy? ¿Qué importa que sea Pepita y no Juanita? Lo que importa es realmente el mensaje. Entonces, si a una persona hoy este mensaje le sirvió en algo, check, cumplí el propósito, que es servir. Pero cuando las personas, volvemos a lo mismo, están por el nombre, entonces es como, sí, mira, sígueme, Hablemos de dos cosas que parecen muy parecidas, pero en su esencia no. Envidiar y admirar a una persona. Creo que siempre hay que tener referentes. Sí. Es fundamental. La persona que no tiene un referente, sea tu padre, sea tu madre, sea tu tía, sea la persona que tú ves allá, que tú dices, esa persona llegó allá, el éxito siempre deja rastro. El éxito siempre va a dejar la huella, porque es solamente ir a ver qué fue lo que esa persona hizo. Esa persona era disciplinada, hacía ejercicio, comía bien, leía, se relacionaba bien, no iba cada viernes de fiesta, no comía acá en la esquina la hamburguesa todos los días, no hacía eso. ¿Qué era lo que esa persona hacía para que yo lo pueda hacer? Ahora, cuando yo veo y yo digo, ay, mire ese carro de ese vecino, así que, es que ese sí se le va bien, ¿no? Ojalá se le pinche esa llanta. Vea, pues esa vieja seguro esas nalgas son puestas, porque ejercicio yo no creo.
Cuando tú ya dejas que tu corazón se empiece a dañar a ese punto de desearle el mal al otro o querer tenerlo del otro, ahí está la línea. Yo puedo querer el resultado tuyo de decir, oye, para mí también hay ese éxito, yo me visualizo allá, es una inspiración totalmente diferente a decir, te lo quiero quitar. ¿Sí me entiendes? Es como, para él no y para mí sí. No, ¿cómo fue que David alcanzó a tener este podcast? Mira, tan chévere, yo quiero un micrófono así, tener uno en mi sala, y me inspiro de ti, y creo un podcast, y me inspiré de ti, pero no vengo a botarte hate y a decir, no escucho en ese podcast porque esa gente es súper mala gente, porque me atendieron súper mal, porque no quiero destruir lo tuyo. Para todos hay, cuando las personas no entienden que el mundo es tan abundante. Mira, tú decías ahorita, es que, ¿con quién voy a conectar? Somos 8 billones, o sea, ni siquiera M, con B, billones de personas. Y con que tú conectes con 100, ya es un logro. Entonces siento que ahí está la diferencia. Descríbeme, por favor, a una persona pobre. Una persona perezosa. Una persona que no tiene ganas, deseos de progresar, una persona que no tiene, una persona victimista, una persona que todo lo ve por el lado oscuro, que todo lo ve, es negativa, una persona mentirosa. ¿Tú qué crees que hace la diferencia? Si bien en este mundo digital hay muchas personas que también se dedican a hacer mentorías y hacer lo que tú haces, ¿qué crees que hace la diferencia contigo? O sea, ¿cuál crees que es tu diferencia? ¿O qué hace la diferencia en lo que haces? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? La diferencia de este podcast es que lo hace David. Que así como esto que tenemos todos, solamente la huella digital, solamente tú me puedes preguntar esa pregunta como lo harías tú. Si alguien que está en este salón me la hace, la va a hacer diferente. Si alguien que se siente en esta silla te la va a responder diferente. Entonces, lo que hace la esencia de cada persona, la huella digital de cada persona, y eso pasa mucho en los emprendimientos y en el mundo digital pasa más. Nadie lo va a hacer como tú, por más de que haya 300 médicos, por más de que haya 300 emprendedores, por más de que haya miles de cientos de mentores, de terapeutas, de psicólogos, de esteticistas, de masajistas, de lo que sea que hagas, puede haber 1000. Nadie lo hace como tú. Y lo que conecta con las personas es esa esencia tuya. Tú conectaste conmigo porque era yo. Tú no conectaste conmigo por nada más. O sea, lo que me conecta contigo es lo que es tu esencia, lo que eres tú. Hay una que me gusta preguntar mucho y es la parábola del náufrago, pero la voy a cambiar un poco. Y si tuviéramos que decir 3 verdades así, 3 verdades, o sea, definitivamente esto hay que decirlo en este podcast, o sea, lo siento por los que les duele. Nos gusta culpar al otro en vez de autorresponsabilizarnos. Otra verdad, faltan 2. Estamos llenos de excusas, a ver, déjame las voy a pensar, porque esto está así como muy, esta es todo corchadora. Yo creo que la primera sí está totalmente clara, le gusta a uno siempre decir, es que me hicieron y me dijeron y me... Te corchaste. No, ¿cómo así? Verdades, más verdades de las que ya he dicho. O bueno, una mentira que siempre nos han dicho entonces. Que somos nuestro oficio. Esa es la mentira más grande que le meten a uno desde que uno tiene uso de razón, David. Y yo creo que no me voy a cansar. Creo que ese es mi propósito más grande. No eres tu título, no eres tus errores, no eres tu pasado. Eso no te define. No te define, no te dejes encasillar. No le preguntes a un niño de 5 años, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Médico o ingeniero? No. Es una de las mentiras que más te tienen en el hueco en donde estás y del que te cuesta salir de ahí. Ha sido hasta ahora un episodio, te digo la verdad, me ha costado. Me ha costado porque
seguirte el ritmo. O sea, como estar ahí, no perderme, porque sí, o sea, en algún momento yo dije que era muy atrevido de mi parte hacer esto, traer personas, porque pues yo soy experto en ser yo, en ser David, y yo soy así, un poco no, muy despistado, curioso, tal vez por eso quiero traer siempre un tema diferente y alguien que nos comparta cosas diferentes, y he empezado a disfrutar, bueno, he descubierto que disfruto mucho este tipo de episodios así, donde se deja un contenido, donde se deja un mensaje claro. Como te dije antes, no quiero y me opongo, y ojalá el día que haga un episodio o sin contenido, me lo dejen saber. Claro. Porque sí, siempre lo he dicho, no quiero hacer lo que hacen los demás por solo figurar. Likes. Sí, no. Para terminar, hay una sesión de ¿Cuál es tu punto podcast? Que se llama Preguntas sin filtro. Okay, vamos. Son preguntas que hemos puesto nosotros como producción, algunos seguidores de Instagram y la gran mayoría, casi todos los invitados que han estado en nuestro podcast. Son 5 preguntas, tienes la opción de esquipear una, sí, porque yo sé que ahí hay cosas muy random, pero si ves que es algo, siguiente. ¿Te le mides? Me le mido. Eso. Bien. Eso suena como... Sí, no, ya para bajar la tensión como del episodio. Como así, qué tensión. No, yo tengo nervioso hasta ahora me doy cuenta. Sí. Que estábamos charlando acá. Este hombre está sudando rojo, está cruzando los dedos. Bueno, sí, ya se va. Ya, porque no, sí, porque se trata de eso. Es que yo a veces soy muy imprudente. Agua, producción, por favor, para el invitado. Sí, se me ocurren unas cosas que yo digo, ay, parce, yo cómo pregunté eso. Pero sí, al final se trata de eso, de disfrutarlo, de pasar bien. Claro. Sí. La vida es eso, la vida es disfrutar. Mira, esa palabra, creo que esa es una de las verdades de las que me estabas corchando, pero no me corchaste. Hay que disfrutarnos este viaje, hay que disfrutarnos la vida, hay que disfrutar los días, hay que disfrutar lo que hacemos. Lo que no estés disfrutando, empieza a cuestionar. Cuando eras niño, todo te lo disfrutabas. Yo lo veo con mis hijos. Estos niños se levantan y no se ponen a pensar en yo soy, entonces yo soy ni que nada. O sea, ¿en qué momento? Y cuestionense mucho eso. ¿En qué momento nos perdimos hasta tal punto en el que lo del agua era en serio? Lo de los colores era de verdad. ¿En qué momento es que nos perdimos tanto? Que nos dejamos lastimar tanto. Vean, fíltrense mucho, protéjanse mucho. A mí me criticaban en un punto muy, de hecho en pandemia, porque en pandemia, como te digo, yo amé pandemia, fui a Key West, tuve un viaje increíble, estuve en una playa deliciosa, tuve la oportunidad de reflexionar, el mar estaba enfrente y yo me sentía mal. Yo decía, ¿yo qué hago acá? La gente está muriendo, yo estoy acá pues tomándome una margarita y reflexionando en la vida. Y no, hay oportunidades en donde uno tiene que crear esas oportunidades, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, con esto que me está pasando, ¿yo qué hago? En este momento te pueden estar pasando 1000 cosas y tienes las dos opciones, ¿no? De quejarte y hundirte o decir, bueno, yo voy a coger todo esto y voy a florecer y voy a hacer con ganas y con compromiso y con dedicación y con toda la berraquera de la vida, me le voy a apostar y le voy a hacer y voy a disfrutar eso que tú acabas de decir, me voy a disfrutar este momento, estas experiencias. No vinimos nada más sino a aprender, a evolucionar y a disfrutar. Eso es, ahí está. Paola, gracias. Vamos a ver cómo nos va con esas preguntas sin filtro. 5 preguntitas. Ah, bueno, ¿saco el papelito? Sí, por favor. Y vamos viendo a ver qué va a salir. ¿Eres desordenada? No. Me desespera el desorden. No, para nada desordenada. No. Antes creo que soy ya el otro extremo. Con mi esposo cambié mucho. Porque, ¿se vale la explicación? Sí, no, está bien, contesto No, porque imagínate que, porque yo ya era como muy psicorrígida. O sea, yo era como, mira, ya te dije que esto tiene supuesto,
y va así en este ángulo, y luego como, ¿por qué? Y porque todo tiene un orden. Creo que tuve mucha influencia del mundo japonés. Estas personas me parecen a mí admirables en todo lo correcto que hacen y cómo son, y no se roban nada y no tienen que vigilarlos y no están compitiendo, y en el colegio ellos mismos ordenan, y, o sea, esta cultura para mí es como wow. Y yo siento que la cabeza se te vuelve un caos cuando hay desorden. O sea, como está afuera, como está adentro, está afuera. Entonces, si tú estás por dentro mal, tu entorno va a estar mal. Y las personas no entienden eso, pero por eso te hablaba de lo de la cama. Entonces saltan y se van y dejan un zapato por acá. El tiempo que gastas después buscando ese zapato, entonces ahí se te fue el día. No soy. No, totalmente no. Bien. A ver. ¿Qué le dirías a tu niño interior? ¿Ese acá? Esta es la persona que la dejó, Ok. Estefa Herrera. Estefa Herrera. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Que lo estamos haciendo súper bien. Nice, vamos Que bien. vamos bien, que cree. Y lo que te digo, en pandemia yo lo hice. Yo miré esa foto, yo decía, te amo. Acá estoy para ti, te amo. Y también cuando fui mamá, tú que eres mamá también entiendes, y las que son mamás, uno ve a esa personita chiquita y es como, aquí estoy para ti, para lo que sea. Eso es otro nivel de amor, de decir, pase lo que pase, con todas las fuerzas humanamente posibles, voy a estar acá para ti. Y si se lo digo a alguien que es ajeno a mi propia vida, ¿cómo no me lo digo a mí? O sea, escogerme y mirarme con ese amor de decir, te amo y aquí estoy para ti. Eso, gracias. Bien, bien. Estás en una isla abandonada. ¿Qué sería el objeto que no podría faltar? La primera respuesta realmente para mí siempre es agua, pero porque de verdad es como Ajá. eh, Pero hablan como de un objeto, como de algo, De un objeto. algo más. algo más. Yo siento que un esfero y un cuaderno. Siento Sí. que eso tendría que ser bien fundamental para mí. Escribo mucho, siento que la mente necesita un respiro de tu queja. De hecho, hay un libro que me gusta mucho de creatividad, y en ese libro propone un ejercicio y es vaciar la mente, ¿no? Entonces, hay libros del Vision Board, me gusta un montón. Hay un cuaderno del journaling, de escribir todo lo que quieras. Y hay un libro de escribir las quejas, por ejemplo, que tú no le vas a contar a tu pareja porque hay que mami era quejarme a toda hora. El tema de escribir es un desahogo para el corazón, para la cabeza. A veces rumiamos mucho el pensamiento. Cuando uno lo suelta y lo deja ir, creo que es como un respiro. Así que un cuaderno sería bien apropiado. Bien. ¿Qué cambiarías de ti? Bastantes cosas que diariamente me propongo a mejorar. ¿Qué cambiaría de mí? ¿Por cuál empezamos? Es que bastantes cosas. Es que yo creo que el nivel de autoexigencia también es un poquito arma de doble filo, porque cuando estás a toda hora autoexigiéndote tanto, yo creo que tengo un nivel bastante alto de autoexigencia, ya puedes llegar a autoabrumarte también. Entonces siento que me vigilo también en eso. Es como, ya va, ¿cómo no soy tan intensa? Crecí mucho escuchando eso, que era muy intensa. Eres muy intensa. Creyendo que era algo malo, Malo. cuando después dije, pues, qué delicia ser intensa. Si yo no fuera intensa no consigo lo que quiero. Pero sí siento que le bajaría un poquito a la autoexigencia ya cuando se me pasa ese límite. Me la regulo bastante. Okay. Última. ¿Cuántas vamos? Última. Últimas. Están buenas. Sí, no te dije. Sí te dije que me dejabas dos. ¿No te dije? Bueno, ahorita me dejas dos para seguir. Me dijiste que me podías pipear una, pero no que Sí, te dejara dale. dos. Crees en brujas, destino y Dios. Como dicen por ahí, brujas de que las hay. Ujú. Siento que este tema esotérico y demás, siento que le han dado mucha fuerza. Yo creo que en lo que crees, existe. O sea, tú crees En que esto es gris y pues eso es lo que tú crees, es tu realidad. Entonces yo creo que el que cree en algo
para esa persona es real. No podría decir a ciencia cierta, no es que sí existen, porque no es donde yo le pongo el foco. O sea, cero que me importa una bruja, cero que me importa creer, o sea, saber si existen o no, cero. Se escuchan tradiciones y cosas, pero personalmente creo que de que existen, existen. El destino creo que lo escribe todo el mundo. Creo que no es algo, una línea trazada de, ok, esto es lo que está escrito para ti. Para ti tiene que ser así. Yo creo en el libre albedrío, yo creo en la co-creación, sí, claramente creo en Dios, y creo eso, creo que construyo mi vida. O sea, mi destino no podría ser, a ver, sería ridículo pensar que existe una línea fija, exacta, ya destinada para mí. Entonces yo para qué me esfuerzo en tomar decisiones diferentes, entonces yo para qué me esfuerzo en hacer cosas diferentes y ya pues voy a llegar allá. No creo en ese destino predeterminado. Creo que la vida la construimos nosotros y de la mano de Dios, obviamente. Paula, ha sido un excelente episodio, me lo he disfrutado, aunque, como dije, me ha costado mantener ahí como el hilo, no perderme, pero sí, estoy totalmente convencido de que es un contenido con mucho contenido, y sí, seguramente le va a servir a mucha gente. Por eso, gracias por regalarnos este lujo de episodio. Gracias a ustedes por invitarme, gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus casas, en sus oídos, en sus cabezas, en sus corazones, y espero de corazón que este ratito les llegue al corazón, les llegue a la vida, y que los lleve sobre todo no a motivarse solamente, no a pasar un rato agradable, sino a hacer algo. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? O sea, como, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? ¿Qué es lo que va a hacer después de esto? Que no se quede solamente en una charla agradable, ni en un rato, ni en un episodio más, sino que todo lo que ustedes consuman, todo lo que ustedes reciban y de todo lo que ustedes se nutran, hagan algo. Es Paula Dantas, que ha estado con nosotros en ¿Cuál es tu punto podcast? Si usted ha llegado hasta este momento del episodio, le invito para que se suscriba si no lo ha hecho y nos deje un comentario qué fue lo que más le agradó, le impactó de este episodio. Si no le gustó nada, también nos sirve mucho para seguir creciendo y mejorando el tipo de contenido que hacemos. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento. Vida, muchísimas gracias. Paula, gracias. A ti, David, y a todos ustedes, a ti también. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Este ha sido un episodio más de ¿Cuál es tu punto podcast? Yo soy David Suárez y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Paula. Muchísimas gracias. Pero casi bromeando eso de tenso y nervioso.